participantes para mostrar cómo están conectados genéticamente en todo el mundo. Se especializa en temas relacionados con la genética, la migración humana y la antropología cultural. Su plática se titula The Genographic Project, Genealogía y ADN, así que quiero que lo recibamos con un gran aplauso. Gracias. Muy buenas tardes. Sí, tardes. Es un placer estar aquí. Quería darle las gracias de nuevo al Expo de Genealogía, a Family Search por invitarme y pedirme que hable un poco sobre el proyecto Genographic de la National Geographic, donde yo trabajo. Yo soy un antropólogo geneticista y lo que yo estudio es, como dijo, las migraciones humanas, usando el ADN, entendiendo los patrones históricos y prehistóricos que llegaron a llevarnos a nosotros donde estamos hoy, a través de nuestros antepasados, abuelos, bisabuelos, hasta que llega a uno mismo. Y el proyecto se llama Proyecto Genográfico. Y voy a hablar sobre ADN y genealogía. Bueno, el proyecto genográfico tiene 15 años casi. El año que viene cumple 15. Y pensamos que ese año va a terminar. Ya estamos acabando. Simplemente la parte comercial. Y hablaré un poco sobre eso. Pero el proyecto también es un proyecto científico y eso continúa. Pero realmente es una iniciativa de investigación. Y utilizamos tecnologías genéticas y computacionales para analizar patrones globales históricos en el ADN, con el fin de entender la historia, nuestros antepasados, raíces genéticas humanas. También, como parte de National Geographic, tenemos una parte que es media, hacemos programas, mapas, artículos, sobre eso ha salido por la televisión el proyecto varias veces. Tenemos kits que vendemos comercialmente, como conocen como Ancestry DNA, 23andMe y otros. También tenemos uno de Genographic. Y también tenemos materiales educacionales y tenemos formas interactivas en el web, internet, para participar también. Pero realmente el proyecto existe en 3 como burbujas separadas y la unión de las burbujas es el proyecto realmente. Empieza con los centros de investigación. Cuando empezamos en el 2005 teníamos 12 centros de investigación por todas partes del mundo. Había uno en Norteamérica basado en Filadelfia, en Estados Unidos, y ese estaba encargado de trabajar con grupos por todo Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, el Caribe. Había uno en Brasil, uno en Europa Occidental, uno en Rusia, en Medio Oriente, en Sudáfrica, en China había otro, la India, Australia, eran 12. Y desde Washington, D.C., donde trabajo yo, manejábamos el proyecto, pero los científicos eran realmente los que trabajaban con los grupos locales y muchas veces los grupos indígenas. Y a través del curso de casi 15 años, 14 años, tuvimos más de 80,000 participantes de esa manera. Pero como dije, el kit también vendíamos un kit comercialmente. Y ese fue muy successful, como digo, fue exitoso, ahí está la palabra, gracias. Exitoso, no se parece nada en español e inglés, exitoso. Vendimos casi 1 millón de kits, pero también fue el primer kit a la venta, antes que en el 2005 no había, nadie sabía mucho del ADN. Y Genographic dijo, esto es algo que la gente va a querer participar. Y realmente fue un suceso, un éxito. Y también teníamos una forma de traer a la gente, muchas veces con las cuales que trabajamos en los grupos, en las comunidades, en los grupos indígenas, darle oportunidades que ellos solicitaran a la National Geographic para becas. Y dimos más de 100 grants o becas para facilitarle trabajo cultural, lingüístico, de preservación de cosas importantes. Y hablaré un poquito más de eso, del Genographic Legacy Fund, se llamaba. Vamos a ver. Pero el proyecto mismo existe en es interdisciplinario, muchas disciplinas.
es la antropología, el estudio de los humanos, y yo soy antropólogo, mi doctorado es en antropología, pero es geografía, entendiendo mapas de migración del pasado, los cambios geográficos. Es biología, como sabemos, yo voy a dar una clase de biología en 5 minutos y verán, pero es corta y es fácil, todo el mundo va a sacar A. Y también es historia. ¿Y por qué es historia? Bueno, porque con el ADN tienes el poder de mirar hacia atrás a tus antepasados y aprender tu propia única historia, tu única y personal historia. Y hay una frase que el jefe mío, el que creó el proyecto, Dr. Spencer Wells, dijo hace años, que yo creo que es bien real. Y lo voy a decir en inglés y luego lo digo en español. The greatest history book ever written is the one hidden in our DNA. El libro de historia más grande escrito es el que está escondido dentro de tu ADN. Y el truco entonces es aprender cómo leerlo. Aprender el abecedario, aprender la gramática de ese libro, que no es fácil, y te enseñaré un poquito cómo hacerlo. Pero realmente tu ADN es la historia escrita químicamente en tu cuerpo de todos tus antepasados. Eso es increíble si lo piensas bien. Pero teníamos un kit de ADN. Era mucho trabajo de laboratorio por 15 años con tubitos y microscopios y todo. También era trabajo de campo. Aquí una foto de yo trabajando en la isla de Guam, en el Pacífico, una bella isla que queda cerca de las Filipinas. También era eventos con las comunidades. Aquí es un evento en Nueva York, donde fuimos al condado de Queens, en Nueva York, que es un condado, parte de la ciudad, pero es uno de los sitios más diversos. Hay gente de toda parte del mundo que ha mudado al condado de Queens, en Nueva York. Y también, como dije, damos becas para avanzar a prácticas culturales y lingüísticas. Y esta es una foto de una beca que dimos a un grupo de mujeres en Yucatán, mujeres mayas, que querían preservar la cultura y el lenguaje maya. Y se llamaba Genographic Legacy Fund. Dimos más de 100 becas en los últimos 11 años. Eran $2.4 millones que dimos en becas. Y este realmente es uno de los únicos programas de beca de antropología cultural, donde dábamos dinero para que ellos podían practicar formas de preservar algo cultural, preservar un lenguaje que está desapareciendo. Y eso yo creo que es bien importante, porque muchas veces íbamos ahí y ¿quieres participar en el Genographic Project? Y la gente decía, ¿qué es eso? No, a mí no me importa eso, yo quiero hacer esto. Pues muchas veces les decía, puedes solicitar a National Geographic y ahí tenemos becas. Y no era un intercambio, sino era darle una oportunidad a la gente que participara también. Y fue muy exitoso por más de 11 años. Estoy muy orgulloso de ese proyecto, Genographic Legacy Fund. Un ejemplo aquí es uno en Guatemala, donde se llamó el tapiz fino de las mujeres caquichel de Guatemala. Mencioné el de Yucatán, grupos maya, despertando el orgullo del lenguaje y la cultura maya. Y hay una foto ahí que tengo uno en Camerún, en Centro África, donde me interesó porque era un grupo nómada. Vivía moviéndose constantemente de un lugar a otro. Y los hijos realmente no podían ir a escuela, no podían participar en escuelas como hacen todos nuestros hijos aquí. Y ellos solicitaron una beca, eran $20,000 le dimos, y empezaron un currículo ambulante. Porque ya había empezado el internet, tenían iPads y iPhones y podían dar clases, no importa dónde estaban, no tenían que estar en su casa o en la escuela. Y fue una forma increíble de poder llevar una escuela contigo en tu iPhone a donde quiera que te muevas en Camerún, en Centro de África. Y fue muy orgulloso de ese proyecto también. Pero como les dije, esta es la clase de ADN. 10 minutos de la clase. El ADN es el estudio del genoma. El genoma es la totalidad de la información en una especie. El genoma humano es la totalidad de la información de un ser humano. Pero somos 7 billones de seres humanos, o sea que imagínate, eso es muchísima información en el ADN. Y son 6,000 millones de marcadores por cada persona. Y yo pienso el ADN es como un libro. Es un libro de tu propia historia. Y ese libro tiene 46 capítulos.
26 capítulos que te dio mami, y 23 que te dio mami, y 23 que te dio papi, tú los pegaste y los sellaste, y ese es el libro tuyo. Y 44 son capítulos autosómicos, que son básicamente capítulos que son una mezcla de tus antepasados. 2 de esos capítulos son los cromosomas que determinan si eres mujer o hombre. Son el cromosoma X, el cromosoma Y. Y lo interesante es que todos llevamos el X que vino de la madre, pero el Y solamente existe en los hombres. O sea que el Y que yo tengo tuvo que venir obligatoriamente de mi padre, porque mi madre es una mujer, ella no tiene Y, pues vino de mi padre. Y mi padre lo heredó de su padre, y su padre, y su padre. O sea que el cromosoma Y es como un telescopio mirando hacia atrás en tiempo, mi linaje paternal. Mi apellido es Vilar, y si sigo la línea Vilar, debe ser igualmente la línea del cromosoma Y. Hay mezcla, hay cambios que ocurren, seguro, pero es básicamente una forma de estudiar el apellido mío a través de cientos o miles de años realmente, si es posible. El libro también tiene un glosario, y el glosario es básicamente como una sección pequeña, pero súper importante, que se llama, bueno, yo llamo mitocondria, el glosario, pero mitocondria es ADN, es diferente a la X, pero es heredado a través de la madre. Existe en el óvulo, y no existe o no es pasado a través del esperma, o sea que existe en el óvulo, o sea que vino de la madre. No importa si eres macho o hembra, el ADN mitocondrial vino de tu mami. Y ella lo heredó de su mamá, y su mamá, y su mamá, y su mamá. Otra vez, un telescopio mirando hacia atrás a través del linaje maternal puro. Y ese es mi favorito, fíjate, yo estudio mitocondrial, eso es lo que llevo estudiando yo casi 20 años. Y el ADN autosómico es mezclado, pero el ADN cromosoma Y y el ADN mitocondrial no se mezcla. Un ejemplo es aquí. Bueno, antes de hacer eso, primero le voy a contar un poquito sobre mapas y luego regresamos al Y y al mitocondrial. La pregunta que mucha gente me hace es ¿cómo yo convierto esto de ADN en un mapa? Bueno, no es fácil, pero lo voy a simplificar mucho. Porque una cosa es tener tubitos de químicos y las computadoras que producen las imágenes, y otra es convertir eso en algo de migraciones humanas. Pues imagínate esto. En vez de mirar 6 billones de puntos de ADN, miramos solamente 3. Algo bien simple. Esos 3 que marcan la C, A y T, las 3 de las 4 letras de ADN, la otra es la G. CAT en África, este marcador ocurre de esta manera, CAT. Pero el mismito marcador en el Medio Oriente es TAT. La C cambia a una T. Y también si lo miras el mismo marcador en Europa o ahí en Indonesia, o si no en Rusia, hay un cambio pequeño de un sitio geográfico al otro. Estos pequeños cambios son como marcadores que yo puedo conectar en un mapa. De esa manera, como ves las rayas rojas conectando de África al Medio Oriente, y de ahí un paso hacia Asia, un paso hacia Europa. Y es como el jueguito que jugábamos desde niño pequeño, que conecta el 1 con el 2, el 3, el 4, y cuando terminas hay un payaso jugando, ¿verdad? Pero eso es lo mismo, conectamos un marcador a otro y se crean las migraciones. Y bueno, es mucho más complicado, no estamos conectando 3 puntitos, son 6 billones y tenemos miles y miles de personas cuyos ADNs hemos estudiado, o sea que, y es básicamente se hace a través de computadora, pero eso es simplemente lo que hacemos, conectando marcadores y buscando cambios en el ADN que han ocurrido en el pasado, y estimamos cuándo ocurrió y dónde ocurrió, y así conectamos las rutas. Y llevamos 14 años haciendo eso con mapas, migraciones que salieron de África hace unos 100,000 años. Hicimos un estudio en Asturias, en el norte de España, y ahí vimos que no solamente movimientos prehistóricos, pero movimientos históricos han influido el ADN del norte de España. También yo estoy colaborando con otros grupos trabajando, mirando ADN en afroamericanos y afrocaribeños para entender dónde en África
predecieron sus antepasados, porque esa es parte de la historia que fue robado. Millones de personas fueron atrapadas en diferentes partes de África y fueron llevadas a Brasil, al Caribe, algunos aquí a México, pero a Estados Unidos, a otros lugares. Y ese momento que ocurrió eso, a través de cientos de años, esas historias básicamente desaparecieron. Y ADN puede funcionar como un enlace realmente y conectar a gente en las Américas con gente en diferentes partes de África. Pero como dije, la fórmula que yo uso mucho a menudo es el ADN que se hereda solamente de un padre o la madre, y es el ADN uniparental. Y es un porcentaje bien pequeño, y es el mitocondrial y el cromosoma Y. Y ese ese árbol que ven ahí es un ejemplo de cómo se hereda. En abajo donde dice son o hijo, ese soy yo, vamos a decir. Y el father es mi padre, y como ven, el cromosoma Y, el azulito, el cromosoma pequeñito azul que llevo yo, es idéntico al de mi padre, que es idéntico al de mi abuelo, que es idéntico al de mi bisabuelo. Pero yo también tengo otros tíos y abuelos y bisabuelos, pero no es línea directa, pues los cromosomas Y de ellos no fueron heredados por mí. De igual manera, mitocondrial, yo llevo mitocondrial, que es el circulito rojo ese, y mi hermana también lo lleva. Pero ambos fueron heredados de mi madre, que vino de mi abuela, que vino de mi bisabuela, y otra vez, heredados sin cambio de una generación a la otra. Y digo sin cambio, pero realmente hay pequeños cambios, porque sin cambio somos todos igual y no aprendemos nada. Permiso. Pero mitocondrial es la línea directa maternal y cromosoma Y es la línea directa paternal. Y yo cuando aprendí esto hace 20 años, yo digo, wow, esto es increíble para genealogía, pero también para geografía y antropología. Y te voy a explicar ahora cómo yo lo uso en el trabajo de campo. Pero antes de eso, vamos a decir un poquito sobre mitocondrial. Se estudia por haplogrupo. Y el haplogrupo es básicamente tu grupo que comparte el mismo número de mutaciones, las mismas mutaciones compartidas con ti y otras personas forman un haplogrupo. Por ejemplo, si tienes mutaciones 1, 2 y 3, eres haplogrupo A. Pero si tienes la 4, 5, 6, eres haplogrupo B. Y así dividimos el árbol realmente de la humanidad. Algunos haplogrupos son bien antiguos y muchos de los antiguos se encuentran en África. Algunos más recientes se encuentran en otras partes donde los humanos han llegado mucho más recientemente. Pero lo importante de saber es que diferentes haplogrupos pertenecen a diferentes regiones geográficas. Hay algunos comunes en África, otros en Europa Occidental, Europa Oriental, en la Asia, Australia, Sudamérica, Norteamérica son diferentes. Por ejemplo, los haplogrupos de ADN mitocondrial que se estudian aquí en las Américas comúnmente son el A, B, C y D. Y esos son linajes que realmente nos enlacen a nosotros a grupos indígenas aquí, porque son los asociados con las primeras migraciones que vinieron de Asia a través de Alaska a las Américas y llevaban esos 4 haplogrupos hace miles y miles de años. O sea que mucha gente aquí en México, si no me equivoco, el haplogrupo A es uno de los más comunes. El C y el D también son comunes. El B se encuentra en Estados Unidos y el C y el D también son comunes en Sudamérica. Bueno, estos son A, B, C y D, son comunes de grupos indígenas americanos, especialmente el A2, una rama dentro del A es el A2, una rama dentro del C es el C1. Entonces, en los linajes europeos más comunes, H, I, J, K, U, T, W, V, X. Los africanos son la L, L1, L2, L3, y los de Asia son muchas otras letras. Y los haplogrupos de ADN cromosoma Y son diferentes, también usamos letras, pero no son diferentes. Y yo como hombre tengo 2 haplogrupos, haplogrupo J de parte mitocondrial y haplogrupo R, R1b de parte cromosoma Y. Y eso es una cosa que todo el mundo que participa en genográfico puede aprender sus haplogrupos. ¿Y por qué es importante un haplogrupo? Bueno, cuando yo hago trabajo en diferentes partes del mundo, miramos esos haplogrupos para entender de dónde vinieron nuestros antepasados originalmente. Entonces, yo trabajé por varios años, terminando el doctorado, fui a Puerto Rico, yo soy de Puerto Rico,
y fue el primer sitio donde en Latinoamérica yo tenía conexiones y quería empezar. En 2009 fui ahí y regresé en los próximos cuantos años y trabajamos con más de 326 personas en ese país o esa isla. También hice el trabajo de campo aquí en México, empezando en el 2011 y regresé en el 2012. Trabajé con un grupo aquí de Cinvestav, el Centro de Investigaciones, y ellos básicamente eran los líderes y nosotros los colaboradores, y la apoyamos con dinero y recursos también. Pero trabajamos con más de 1,400 personas aquí en México, en la ciudad, en el Estado de México, pero también en Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Morelos, Puebla y otros estados que quedan aquí cerca de la ciudad, en el valle básicamente. También trabajé en las islas Antillas Menores, Trinidad y San Vicente. Son las islas pequeñas del Caribe, más cerca a Sudamérica. Eso fue también hace unos cuantos años, y recientemente fuimos a la República Dominicana. Eso fue hace 3 y 4 años atrás, y trabajamos con más de 1,000 personas. Y lo que pasó en la República Dominicana es que cuando aprendieron del trabajo que hicimos en Puerto Rico, estaban muy interesados en hacer lo mismo, un estudio así en su país, y fue muy exitoso, y hablaré más de eso en un momento. Pero ¿por qué yo estudio en el Caribe? Bueno, yo hablo español, soy puertorriqueño, y me interesó mucho entender los procesos de migración, pero el concepto de ir a una isla me interesó más todavía, porque cuando vas a una isla tienes que ir a propósito. No estás caminando y terminas en una isla, tienes que crear un bote, tienes que ver la isla y desear montarte en un barco e ir para allá. O a veces se montaban en barcos y no sabían dónde iban y terminaban en una isla. Es un proceso bien diferente a la colonización de países continentales. Y pues yo empecé trabajando en el Caribe. Antes de yo entrar, Genographic estaba basado en continentes enormes: Europa, Asia, Norteamérica, Suramérica. Entonces yo dije, vamos a trabajar en islas, y el Caribe fue donde yo empecé. Y yo sabía de la arqueología que había rasgos humanos en Cuba, que eran como 7,000 años atrás. En Puerto Rico los arqueólogos habían descubierto rasgos humanos hace como 6,000 años. En las Antillas Menores, las pequeñas, eran más como 3,000 años. En Trinidad, más 7,000, 8,000 años. Y yo mirando esas fechas, realmente no me decía, bueno, los primeros entrantes al Caribe vinieron desde Sudamérica o vinieron del Yucatán. A lo mejor es muy cerca, menos de 100 millas de ir de Cancún a Cuba. O vinieron de Florida. Florida queda muy cerca a Cuba también. Y usando el ADN queríamos contestar esas preguntas. ¿Quiénes eran los habitantes del Caribe? ¿De dónde procedían? Y también lo interesante del Caribe, aquí fue el centro, no el centro, aquí es donde empezó el colonialismo. Aquí fue donde llegó Colón. Aquí no, en el Caribe. Ahí, en el 1492, ahí donde empezó la mezcla que vino primero los europeos y trajeron los africanos directamente a Hispaniola, a la República Dominicana, y de ahí se movían. O sea que realmente es el sitio perfecto para ver la mezcla histórica de los ADNs procedientes de diferentes partes del mundo. Y la historia es increíble. Si miras mapas de cómo era el Caribe en el 1700, era básicamente todo español. España dominaba todo. Inglaterra tenía unas cuantas colonias. Francia tenía una colonia también. Holanda tenía su colonia pequeña, pero básicamente era dominio español. Y ya para 140 años más tarde, México toma su independencia, y otros países también. Puerto Rico y Cuba permanecen como colonias, pero muchos países empiezan a tomar su independencia. Y ya para hace 30, 40 años, en el 79, básicamente todos los países son independientes, excepto Puerto Rico, pero sigue realmente una mezcla increíble histórica que nos da al país de México diferente al país de Cuba, diferente a la República Dominicana, o a Panamá, a Trinidad. Todos estos sitios tienen eventos prehistóricos e históricos tan diferentes, y eso es lo que me excita a mí para entender, mirar la historia y tratar de explicarla a través del ADN. Pues eso lo hicimos, y esto básicamente es un resumen básico de lo que vimos. Mirando el ADN mitocondrial, como dije, heredado a través de la madre, encontramos que el 60% procedía de grupos indígenas. Y lo interesante es que en Puerto Rico, como chico, me dijeron, los taínos ya no existen, somos españoles básicamente. Y no se habla el lenguaje taíno, no se practica nada realmente culturalmente taíno, excepto cuando miras el ADN, vemos casi 2/3 partes del ADN maternal
es heredado a través de la madre es taíno, es indígena. Europeo era como el 15%, el 25% era africano. Pero otra vez, eso es el ADN heredado a través de la madre. Bueno, cuando miro más específico dónde se parecen esos patrones, vemos que en Cuba se parece un poquito, hay menos ADN indígena en Cuba, en Puerto Rico es más alto. Pero también se parece un poquito a grupos en el Yucatán. El haplogrupo A, que es común en Puerto Rico, también es bien común en grupos mayas y otros grupos en el Yucatán. Eso me decía a mí, a lo mejor está esa conexión que yo buscaba entre México y el Caribe. Bueno, pero eso simplemente eso es una forma bien superficial de mirar. Hay que meterse dentro del ADN y mirar más. Y yo me enfoqué en el haplogrupo A, especialmente en el haplogrupo A2Z, porque es un haplogrupo bien común en Puerto Rico, pero no existe en casi ningún otro lugar en el mundo. Y se define por estos pequeños marcadores. Esos números que ves ahí simplemente son marcadores en el ADN, pero si tú aprendes tu haplogrupo tú puedes saber, yo soy A2H. Mucha gente en Puerto Rico es A2Z, pero no se encuentra en ningún otro lugar en el Caribe. Lo he visto en Cuba, pero en ningún otro lugar. Y eso me interesó. Quiero seguir investigando. A lo mejor investigo más aquí en México, en Centroamérica, en Sudamérica, a ver de dónde procedía. Y a este momento no lo encontramos en ningún lugar, excepto se ve un aparentado con Cuba. Pero no es específicamente el mismo y nunca se ha encontrado en Sudamérica o en México. Y tiene como unos 2.500 años. Y yo estimo la edad de un haplogrupo que muchas veces me dice cuándo es el momento en que llega esta rama a Puerto Rico. Hace unos 2.500 años. O sea que no eran los primeros, pero eran ya hace mucho tiempo. Y la migración todavía no sabemos de dónde vino. Pero como aparece en Cuba y aparece de una forma un poquito más antigua en Cuba, yo pienso que fue un movimiento a través de las Antillas, del oeste hacia el este. Y las Antillas mayores ya hace 2.000 años estaban en barcos, se podían mover, los grupos taínos vivían en todas las islas. Y es muy posible que esto fue un grupo que se movía de Cuba a Hispaniola a Puerto Rico. Y eso es lo que creo, pero realmente no he podido trabajar en Cuba todavía. Como ciudadano americano se me hace muy difícil visitar y trabajar en Cuba. Deseo en el futuro ir ahí y a lo mejor resolver este misterio del A2Z. Y el haplogrupo C1, el segundo más común en Puerto Rico, ese sí lo hemos encontrado en Sudamérica. Ese indica un movimiento muy claro entre la área de Venezuela, las Guyanas, hacia el norte a través de las Antillas y llega a Puerto Rico. El C1B4 tiene como 4.000 años, casi hace 5.000 años, y creemos que es uno de los más viejos y los originales que llega a Puerto Rico. El C1B2, que es el haplogrupo de mi padre y de mi abuela, no es el mío, sino de mi padre y de su madre. Ese creemos que vino a Puerto Rico a lo mejor hace unos 2.000 años, 2.100 años. Y ese tiene conexiones muy fuertes a los grupos taínos, que son los que existían cuando llega Colón en el 1492. Y eso es lo que hacemos, buscamos las comparaciones, las similitudes entre diferentes grupos para tratar de hacer conexiones en el mapa del mundo, específicamente aquí, el mapa del Caribe. O sea que podemos entender, hubo migración que vino del sur, posiblemente migraciones de Yucatán a Cuba y de Cuba hacia Puerto Rico, pero eso sigo investigando. Cuando regrese de 5 años puedo decirles si sí o no. Pero cuando estudio el Caribe también es importante mirar a la ascendencia afroamericana ahí porque es muy alta, 25% de los ADN mitocondriales son africanos. Y como puedes ver en las fases de los caribeños, muchos son blanquitos, pero muchos son oscuros. O sea que la mezcla varía, pero la mezcla existe en todo Puerto Rico. Y usamos los haplogrupos para tratar de identificar qué partes de África procedían algunas de esas migraciones. El L3E, que ven en el centro de África, L3E, ese es muy común en Puerto Rico y este creemos que viene de la área de Angola, que es portugués. Y sabemos que en el 1500 y 1600 los portugueses eran los que iban a África, capturaban a los africanos, los llevaban a Brasil y se los vendían a los españoles. Y es posible que ese marcador L3E es parte de ese movimiento portugués
que traía africanos del África hacia Brasil y luego Brasil al Caribe. Y esto es interesante, tratar de comparar el ADN con lo que descubrimos históricamente. También hay linajes europeos, en Puerto Rico son 15%. Pero dado que el año era 1492 y esto es hace muchísimo tiempo, no es el mismo España que es hoy que era antes, en el 1492. En ese momento estaba la Inquisición, había muchos judíos sefárdicos, vivían en España, teníamos moros que estaban subiendo de Marruecos hacia España, y lo que está pasando en ese momento es que Colón sale y luego va en muchos viajes después de eso, y el ADN de la gente que salía en ese momento fue el que se trajo a las Américas. O sea que compararse con España hoy día en el siglo XXI no hace mucho sentido. Tienes que pensar en la España del siglo XV, del siglo XVI, para realmente entender las conexiones en el ADN. Y me dijo un científico que el ADN europeo en Puerto Rico se parece más al ADN de Marruecos que el ADN de España. Pero también estudiamos el cromosoma Y en Puerto Rico, y eso es asombrante porque el cromosoma Y que viene a través del padre era 84% europeo. ¿Se acuerda que el mitocondrial era 60% indígena? El cromosoma Y que viene a través del padre, 84% europeo. Eso me indica a mí que la forma que colonizaban los españoles eran los hombres que venían, principalmente, no las mujeres, y se mezclaban y se casaban con las mujeres indígenas, especialmente en las islas. Después de que hubo mucha muerte, que hubo guerra entre los españoles y los indígenas, morían los hombres y los españoles se hacían esposas de las mujeres indígenas. Y por eso es un desbalance increíble en los ADNs en el Caribe. Y en México también existe un desbalance de esa forma. Más europeo el lado del padre y más indígena es el lado de la madre. Pero cuando específicamente miré a grupo E1B en Puerto Rico, otra vez, no se parece a España, se parece al norte de África. Y eso me asombró porque pensamos que la conexión es con España y pensamos en la España que vemos ahora ganando la serie de Copa Mundial, España que vive ahora, pero es una España muy diferente hace 500 años, que era mucho más conexiones con norte de África. Y eso hay que pensarlo bien porque el ADN que vino es, yo como dije, de 300, 400 o 500 años atrás. Bueno, ahora un poquito más sobre el kit y lo que hacemos ahora. Cuando miramos la genética de Puerto Rico, yo traje a Puerto Rico también el kit que vendemos ahora, que mira no solamente mitocondrial y el cromosoma Y, pero mira el autosómico. Y el autosómico es el que te dice los porcentajes a través de los otros 44 capítulos de tu cromosoma. Y cuando lo miras así, en Puerto Rico existe un porcentaje de como casi 50% a 60% europeo. Es más alto el europeo. Pero también existe el africano como un 15 a 20, 25%. Y el indígena no es 0 como el cromosoma Y no es 60 como el mitocondrial. Es el medio, es como un 10 a 15%. Un poquito más bajo que el medio. Y eso me significa a mí que vinieron los hombres, se mezclaron y luego vinieron los hombres otra vez y otra vez y otra vez. Hubo muchas migraciones de España, pero realmente hubo un momento fijo el tiempo donde se mezcló y guerra. Después de la guerra pues vino más y más gente y por eso no es 30%, sino es 15 o 12% indígena. Y cuando miras tu propio ADN, puedes que encuentres que es un 40% indígena, un 10%, alguna gente sube más a 50, 60. En México varía bastante. En grupos indígenas en México el porcentaje sube a 90%, 95%. Y por eso es que México es bien interesante para estudiar el ADN también. Pues empezamos aquí en 2011, 2012. Y cuando vinimos aquí con Genographic, principalmente era para entender y trabajar con grupos indígenas. Hay más de 12 millones de personas indígenas que viven en este país, más de 62 diferentes lenguajes. Y es un país muy diverso. También es el país donde era la civilización más grande de las Américas. También es el país de habla hispana más grande que existe. Hay más gente en México que en España, que en Argentina. Y por eso es un lugar muy especial para estudiar esto, porque también la Ciudad de México vive en las ruinas de la ciudad azteca. O sea que
lo indígena en México todavía sobrevive muy vivamente en la gente en México, no como en Puerto Rico, donde cuando era pequeño dijeron, eso es el pasado, no te preocupes. Aquí todavía sobrevive muy fuertemente. Y por eso me gustó mucho venir aquí hace ya 8 años y empezar este trabajo. Trabajamos con grupos otomí en los estados de Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, y encontramos los mismos haplogrupos, el A2, B2, C1, pero bastante diversos los haplogrupos en los otomí. Y 97% de los linajes maternales eran indígenas, A, B, C y D. Y tenían conexiones algunos hacia Estados Unidos, otros tenían conexiones hacia el sur, Guatemala, Centroamérica, pero la diversidad que encontramos simplemente en los grupos otomí aquí cerca era sorprendente. Me decía que los otomí tienen conexiones que hacen miles de años atrás y muy diversas. Realmente no fueron destruidos y completamente homogenizados a ser un grupo muy común. Son bien diversos, tienen todo tipo de ADN mitocondrial. Los grupos náhuatl eran un poquito diferentes. Ellos eran casi 80% A2. Y A2 también es el más común. Yo pienso que A2 tiene su conexión fuerte aquí en México, origina en México, pero los grupos aztecas son puramente A2. No puramente, 75% A2. El A2G, A2H, A2Q son los más comunes. O sea que mucha gente mexicana que toma la prueba a través de nosotros, o cualquier prueba de ADN, aprende su mitocondrial, puede que descubra que eres un A2D o un A2U, o posiblemente un B o un C. Y si tiene chance de estudiarlo y hacerlo, le digo que es uno aprende mucho, es muy impresionante lo que aprende sobre su ADN, especialmente mitocondrial. Y con eso empezamos a entender las migraciones en México mismo. Sabemos que hay gente que ha vivido en México más de 15,000 años, a lo menos 12,000, 13,000 años. Es un lugar que tiene una historia muy, muy profunda. Las primeras migraciones, lo más seguro, vinieron del Pacífico, pero también tenemos migraciones que conocemos más históricamente. Los aztecas vienen del norte y llegan aquí, a Tenochtitlán, y esta es su capital, ya hace cientos de años antes que llegue Cortés. Pero estaban los otomí, los otomanguean, los zapotecas, los tepejua vivían por aquí, y cómo se mezclaron. Y esas son preguntas que a mí me interesa mucho de entender. Yo también tengo teorías que la migración que ocurre rápidamente de Alaska, baja por la costa pacífica, llega a México, porque México es uno de los primeros lugares donde el clima es muy bueno. No tienes forma de mantenerte caliente. Hace 10,000 años, tratando de vivir en California, se pone frío, pero cuando llegas aquí a México ya es mucho más cómodo. Y realmente en Estados Unidos no se ven grupos tan avanzados como eran los aztecas y los mayas y otros grupos aquí en México. O sea, de los grupos indígenas de las Américas, aquí México realmente era una de las civilizaciones más grandes. Y de aquí, movimientos fueron más hacia el norte, más allá, más hacia el sur. Esto realmente es el centro, yo creo, de estudios precolombinos de las Américas, estudiar aquí en México. Pero también aquí es muy interesante estudiar de dónde en Europa vinieron los linajes, porque esto fue llamado Nueva España por 200 años. Aquí, esta fue la capital realmente española en las Américas. Aquí, si no estoy equivocado, aquí venían la gente más rica, más poderosa de España. Los que se quedaban, pero los que venían a las Américas querían venir a Nueva España. No querían ir a Puerto Rico, no querían ir a Cuba, querían ir realmente a donde estaba el dinero y donde están los recursos. O sea que los linajes europeos aquí van a ser diferentes a los que encontramos en Puerto Rico. Aquí lo más seguro son los más ricos, de más alta clase. Bueno, en Puerto Rico eran obviamente tal vez la gente que no tenía otros, que se iban de España y no tenían muchos más recursos. Y eso es importante entenderlo históricamente y aprenderlo a través del ADN también. También estudié la República Dominicana. Después de publicar el ensayo de Puerto Rico, fuimos a la República Dominicana, estaban muy emocionados. Pero en la República Dominicana tenían interés de estudiar no solamente el ADN, pero entender cómo el ADN le podía decir qué significa ser dominicano. Porque la República Dominicana comparte la isla con Haití y tienen un sistema que son básicamente vecinos, y a veces se llevan bien, otras veces no se llevan bien, y ellos estaban interesados en usar el ADN para entender cómo somos iguales o diferentes a los de Haití. Y yo les decía,
yo quiero trabajar científicamente con ustedes, pero es difícil decirle que ADN es la forma de estudiar raza o estudiar etnia. Es la forma de estudiar los antepasados, pero como antropólogo tengo que decirte que el ADN no te define la raza. Te puede decir información geográfica, eso sí, eso es lo que yo estudio, pero la raza y cosas de identidad viene de tu propia palabra, no viene realmente de lo que te puede decir el ADN. Pero aprendimos que tienen un porcentaje bastante alto de africano en mitocondrial, pero también en el cromosoma genoma completo, más del 50%, 45 a 55%, y europeo bien alto. Tienen muy poco indígena, menos de 10% indígena en los grupos dominicanos. O sea, bien diferente a Puerto Rico, bien diferente. Las dos islas son así pegaditas, pero son bien diferentes los genomas. Pero el día que nos fuimos, la primera plana del periódico en la República Dominicana salió: el dominicano tiene 49% ADN africano y 39% europeo. Y yo le miro y le digo, eso científicamente es un resumen bastante amplio, pero eso realmente es lo que querían usarlo. Y yo creo que es interesante, no está mal, sino debemos como científicos educar la importancia de usar el ADN como un instrumento y no para definir raza. Y no usaron negro y blanco, pero usaron africano y europeo. O sea que entendieron un poco. Pero es muy interesante la diferencia entre Puerto Rico, República Dominicana y México, entendiendo la historia del ADN. Y eso me hizo pensar a mí, ¿cómo usamos el ADN para entender la etnia o la raza latina? ¿Hay una raza latina? En Estados Unidos, cuando yo hago el censo, tengo que hacerlo el año que viene otra vez, tengo que escribir latino, pero también latino, blanco. Son formularios que hay que llenar que realmente no significan nada, pero políticamente, económicamente tiene significado la raza que tú marcas. Pero lo que yo trato de explicar es que el ADN latino no es nada que se pueda decir así o así, es completamente diferente. Si miras a México, miras a chicanos, a mexicanos viviendo en Estados Unidos, es diferente a grupos indígenas aquí o grupos de mexicanos mestizos que viven aquí, es muy diferente. Dominicanos y puertorriqueños son muy diferentes. Y eso es lo que hay que entender, que usar una definición de latino como raza que se usa en Estados Unidos es muy equivocado, yo creo. Y el ADN también enseña eso. O sea, yo espero que aquí a 5 o 10 años no se use eso. Pero se entienda que es un concepto cultural, lingüístico, hispano, hablamos español, pero ADN realmente no debe contribuir a esta pregunta, creo yo. Pero esto tiene implicaciones socioculturales. Puerto Rico y República Dominicana son diferentes mezclas de indígena, europeo, africano. También mirando el ADN podemos ver quiénes eran los europeos que vinieron, si venían del norte de España o el sur, y cuándo vinieron también influye el ADN. La Universidad del Caribe fue establecida, yo creo, ya hace más de 150 años. Y lo que me significa a mí es que en Puerto Rico hay un debate ahora mismo. Si quieren ser independientes, si quieren mantener conexión con Estados Unidos, si quieren dejar el español y hablar más que inglés. Llevamos ya 120 años siendo parte de Estados Unidos, pero nadie quiere hablar inglés ahí, todos quieren hablar español. Y el ADN de Norteamérica no se ve casi nada en Puerto Rico. No hay muy poca mezcla. O sea que económicamente se ve la conexión ahí, pero histórica, culturalmente se ha mantenido diferente. Y me gusta mirar eso, cómo el ADN influye o no influye el pensamiento de la gente. Ya llevamos yo llevo 10 años en Puerto Rico, pero hay otros que han trabajado 20 años en Puerto Rico, 30 años mirando esta pregunta. Y está cambiando, empezando a cambiar ahí. Y otra pregunta que yo me hago es, sabiendo tu ADN, ¿eso va a cambiar tu sentido de identidad? Yo le digo a la gente, aprende tu ADN, pero hazlo por razones genealógicas o históricas, pero realmente no lo uses como una forma de definir tu identidad o tu raza. Yo creo que es muy difícil hacer eso. Ahora con el kit que ya paramos de vender, pero vendemos por muchos años, usamos el ADN autosomal para mirar las diferentes regiones del mundo, mirar las migraciones a través de la mitocondrial. Este es un ejemplo de un puertorriqueño que tiene conexiones a África a través de mitocondrial, pero conexiones europeas a través del cromosoma Y. Y pueden ver los diferentes mapas saliendo de África y cómo migraron los ancestros. Y también cuánta mezcla tiene de diferentes partes del mundo. Ese es el tipo de resultado que recibes
con el Genographic 2.0 kit de ADN. También tenemos una base de datos que es yo creo que es muy útil para genólogos. Tú puedes investigar a otra gente que comparte tu haplogrupo, investigar a través del lugar de nacimiento, lenguaje que habla el participante. Es anónimo. No puedo compartir el nombre ni correo electrónico de los participantes, pero la información genética y la información que nos proveen es compartible. Y así puedes hacer investigaciones de tu propio haplogrupo, de dónde proviene y qué otras partes del mundo se encuentra el A2Z o el B1A. Y ahora que estamos ya en las últimas fases del proyecto, queremos continuar a crecer aquí en Latinoamérica. Tengo colaboradores en Argentina, en Perú, Costa Rica, aquí en México, o sea que espero continuar aquí en los próximos años. Ya no vendemos el kit, pero todavía tenemos colaboraciones con laboratorios y estoy empezando colaboraciones aquí en México con otros laboratorios para poder hacerlo más. Pero realmente no hay un laboratorio que pueda hacer este nivel de equipo. O sea que sería ideal traer uno aquí a la Ciudad de México, porque yo creo que eso es una cosa que sería muy, muy interesante para el público aquí. Porque de más de 1 millón de personas que han participado a través del kit y a través de los trabajos científicos, menos de un 4% son de Latinoamérica. Y yo creo que eso es muy, muy bajo. Nunca he tenido un evento público en Portugal. Esa es la primera vez que realmente vengo a México a hablar sobre genográfico. O sea que hay mucho, mucho más que se puede aprender y se puede compartir. Y yo creo que la colaboración entre científicos y genólogos es muy importante. Como cuando ven aquí, hay muchos recursos para aprender sobre sus antepasados. Y tan pronto traes el ADN, te puedes empoderar hasta más, hacer conexiones. O sea que la genealogía y el ADN realmente van mano en mano. Eso es todo que tengo por ahora. Muchas gracias y tengo tiempito para preguntas. Gracias. Hay micrófonos pasando por ahí. Hola. Hola. La prueba de Ancestry de ADN es la prueba de ustedes, pero comercializada por Ancestry. La prueba de Ancestry es la autosómica. Ellos miran a través de cientos de miles, si no me equivoco, marcadores, pero no te miran al linaje maternal y linaje paternal. ¿No? Ellos miran a los otros marcadores que son muy útiles para la genealogía también, porque te pueden hacer conexiones con otros parientes, primos, pero ellos miran a esos otros 46 capítulos, la área autosomal del ADN. Gracias. Hola, ¿qué tal, Miguel? Hola. Estabas mencionando algo muy importante, bueno, me parece muy importante, que decías de que el estudio del ADN podía determinar también un poco la forma de pensar, ¿es correcto lo que estabas diciendo? Yo creo que No tanto determinar. los resultados influyen a las personas, cómo piensan de sí mismo. ¿Y en qué forma te ha dado ese resultado? O sea, ¿qué forma de pensar? ¿Un pensamiento más analítico o qué es el resultado que te da? Digo, tú que estás en esa investigación tan profunda. Bueno, nosotros no estamos mirando ningún marcador que tiene que ver con inteligencia, no, eso no. Estamos mirando marcadores que tienen que ver con la migración, los antepasados, y luego el impacto que tiene a la gente es muy importante, porque ese impacto es el que muchas veces lo hace pensar, Yo he tenido gente que dice que tomó el kit y ahora quiere cambiar su identidad. Tuvimos un artículo en National Geographic, salió en abril de 2018, donde anónimamente contactamos a 8 personas que eran bien mezcladas. El ADN podíamos ver que tenían muchas mezclas de diferentes regiones. Y los traímos juntos, con su permiso, traímos juntos y les decimos, ustedes están aquí, no se conocen, pero tienen un parecido grande en su ADN. Y la gente empezó a llorar, se emocionó, se dio una conexión bien fuerte. Y eso es lo que yo digo, que influye en la gente. Y yo creo que sí, que eso es importante, pero hay que hacerlo de una forma educada. O sea que usa el ADN, el poder que te da, pero realmente úsalo para
para entender de ti mismo en tu antepasado, pero úsalo no simplemente por razones políticas o económicas. Eso es simplemente lo que estoy diciendo. Que es muy difícil. Hay gente que ha comunicado conmigo que quiere usar el ADN para decidir, yo soy indígena norteamericano, debo recibir una beca a través de la universidad. Yo digo, no uses el kit para conseguir dinero, porque eso es muy difícil. Entonces, eso es lo que queremos hacer. Pero, dos preguntas. Sí. La primera, el ser humano se inició en África. La segunda, ¿a dónde puede haber un laboratorio, o sea, solo en Estados Unidos o dónde, para mandar uno, pues, su muestra genética para que le hagan su árbol genealógico? Y muchas gracias. sí. Bueno, primero, hablando del origen humano, científicamente lo estudiamos para mirar el origen del Homo sapiens como especie humana, y vemos que el pasado nos trae a la África hace cientos de miles de años. Pero entonces, sobre laboratorios, en Estados Unidos hay varios, tengo colaboraciones con muchos. Aquí en México sería ideal empezar uno, y no hay realmente laboratorio que tenga la capacidad de hacer cientos a miles de muestras al día, y sería muy caro. Ahora, si van a Estados Unidos, pueden comprar un kit Ancestry o el de los otros, se vende $50, que hace 10 años cuando yo empecé eran $200. Ha bajado mucho el precio, pero aquí en México es mucho más caro hacerlo. Lo importante sería bajar el precio y traer un laboratorio aquí. Y yo creo que la Ciudad de México sería ideal. Yo he hablado con colegas en el Museo de Antropología aquí. Ellos están interesados en un laboratorio, pero más para estudiar ADN antiguo, que es ADN a través de esqueletos y dientes y de los antepasados. Pero me gustaría encontrar una forma de hacerlo también para ADN moderno, para el público, para que pueda involucrarse. Sería muy bueno. ¿O más? No. Gracias. Sí, yo tengo una pregunta de este lado. Aquí, lado izquierdo. Creo que es la última pregunta, porque ya sacó el tiempo, sí. Ahí. Sí. ¿Hay una conexión entre los pueblos indígenas americanos y el Medio Oriente en lo que su exposición nos habla? Yo no he visto conexión, porque primero los linajes maternales que hemos visto en las Américas siempre son los mismos 4 haplogrupos, el A, B, C y D. Y cuando buscamos eso, no los encontramos en el Medio Oriente. Yo he oído gente decir que hay conexiones y todavía científicamente no lo hemos probado. Hay gente que, bueno, la ciencia simplemente está ahí para descomprobarse luego. O sea, pensábamos que Cristóbal Colón fue el primer europeo, ahora sabemos que vinieron los vikingos a Norteamérica antes. O sea que cambia el conocimiento cada 5, 10, 20 años de la ciencia. Pero el ADN que yo he estudiado de grupos indígenas no se conecta directamente. Se conecta a lo mejor mucho antes, hace unos 50.000 años atrás, al Medio Oriente, teniendo que ver con migraciones orígenes de humanos hace muchísimo tiempo. Sí. Gracias. Gracias. Bueno, perdona que acabó el tiempo. Gracias. Muchas gracias, agradezco. Gracias, Miguel Vilar, por compartir también tu conocimiento. Sabes que siempre eres bienvenido a Expogenealogía, para que toda la audiencia, quienes están aquí y quienes nos ven a través de la transmisión en internet, en expogenealogía.mx o en Facebook, puedan conocer más acerca de la conexión que existe mundialmente con el ADN, ¿no? Sí. Algo que muchos no sabíamos. Muchísimas gracias. Gracias, un placer.